Buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más de este su grupo de Master Traders. El día de hoy vamos a tener una sesión un poquito diferente a las que tenemos comúnmente. Esta sesión va a ser una sesión de metodología y un poco de psicología, ¿sale? El tema para esta sesión se llama una mala visión, ¿vale? El día de hoy vamos a aprender una nueva metodología para operar que, bueno, mucha gente lo hace de manera muy errónea y, bueno, la mayoría de la gente piensa que solo se puede operar con velas japonesas, ¿vale? Y, bueno, mucha gente cada que ingresa a la aplicación, a la plataforma, vaya, inician siempre cuando les aparece el gráfico en área, ¿sale? Entonces, bueno, para los que tengan abierta la plataforma, en la parte inferior izquierda de su pantalla, arriba de donde están las temporalidades, tú puedes cambiar el tipo de gráfico, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a utilizar un visto que va por todo el gráfico. Bueno, el movimiento de que ve las capas, el movimiento de audiencia, la gente que ocupa área, ¿sale? Entonces nosotros vamos a aprender con área, va a ser una manera muy sencilla para abrir operaciones con dos metodologías, ¿ok? La primera va a ser operaciones con swing trading, ¿ok? Bueno, para la gente que es nueva, hace una semana estuve explicando una metodología nueva que muchos de ustedes no conocían, que es el swing trading, ¿ok? Que bueno, yo se los expliqué como la herradura o una herradura invertida. También vamos a poder operar con área básicamente en canales de tendencia o en tendencias, ¿sale? Quiero que ustedes sepan que mientras ustedes más alejen el gráfico, ¿ok? Más lento será el movimiento del área, ¿ok? O de la línea. De hecho, si se fijan, mientras más lo acerques, más cambia, ¿ok? O sea, va cambiando la forma del área. ¿Por qué? Porque mientras tú lo acerques más, el movimiento será más rápido, ¿ok? Hasta que cada movimiento que tiene ese puntito sea de un segundo. Entonces, si tú lo pones, literal, en lo más rápido, que es un segundo, vas a poder analizar, vas a poder ver los movimientos más precisos del mercado. O sea, literal, con picos, como va subiendo y como va bajando, bueno, tú vas a poder analizarlo de esa manera. ¿Cuál es el problema? Que cuando la gente utiliza área, ¿ok? Ellos están analizando el precio en un rango de 1 minuto a 2 minutos a lo mucho. Es decir, si tú tienes área en tu gráfico, ¿ok? Tú vas a estar analizando los últimos 2 minutos, 3 minutos del área, básicamente. Entonces, nosotros lo vamos a hacer de esta manera, ¿sale? Vamos a dejar el área de tal manera que podamos analizar, así se lo voy a explicar. O sea, tú vas a utilizar, vas a cambiarte a velas japonesas, ¿sale? Vas a iniciar con temporalidad de 1 minuto, ¿ok? Vas a analizar el precio en un rango de aproximadamente 1 hora, ¿ok? 1 hora, 2 horas en velas de 1 minuto y en ese punto te vas a cambiar a área, ¿ok? Para que básicamente quede de tal manera como si fuesen velas japonesas de 1 minuto, ¿sale? Entonces el área tendrá movimientos de 1 minuto, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Nosotros, por lo general, yo se los he explicado que psicológicamente se nos hace más complicado analizar un gráfico con velas japonesas, ¿ok? Se los he dicho muchísimas veces que nosotros tenemos que analizar el gráfico siempre con movimientos de esta manera, pero con las velas japonesas se nos complica un poco, ¿sale? Psicológicamente es un poco más complicado. Entonces, con área, eso se nos hace muchísimo más sencillo para distinguir una tendencia, una bajada, un retroceso, vaya. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Nosotros vamos a representar básicamente lo mismo que con velas japonesas, es decir, nosotros vamos a marcar soportes, vamos a marcar resistencias, de la misma manera como lo hacemos con las velas japonesas. Es decir, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Nosotros hacemos el gráfico, ¿ok? Lo hacemos hacia atrás para ver el movimiento del precio, ¿ok? Por lo general todos marcamos un soporte, una resistencia, un techo, un suelo, ¿ok? Por ejemplo, en esta zona, listo.
Denme un segundo. Ok, aquí ya marqué un techo. En la parte inferior voy a marcar un suelo, que bueno, ahí se ve que respetó. Y básicamente vamos a hacer lo mismo, ¿sale? Pero representativamente es mucho más sencillo que nosotros podamos seguir una operación de esa manera, ¿ok? Que hacerlo con velas japonesas. Entonces, ustedes saben que en este caso yo utilizo el área para hacer operaciones, por ejemplo, en el mercado OTC. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo seguir un punto exacto, ¿ok? Para entrar en un retroceso o entrar en un pico, ¿sale? Se los voy a explicar. Nosotros podemos representar un pico mucho más fácil de esta manera, ¿ok? Que viéndolo así. Aquí se los voy a dibujar. Y aunque muchos de ustedes no lo crean, sí es más complicado el que nosotros lo representemos, bueno, en nuestra mente, con velas japonesas, ¿sale? Ahí les acabo de hacer un pequeño dibujo en la pantalla. Ahí todos lo pueden ver concretamente. No te preocupes, hermano. Vamos iniciando, no te apures. Listo. Entonces, les acabo de dibujar aquí en la pantalla, básicamente, dos representaciones, ¿ok? Las dos significan básicamente lo mismo, que es un pico en cierto rango del precio, en un techo o en un suelo, pero, bueno, a nosotros se nos dificulta analizarlo con velas japonesas. Entonces, el día de hoy vamos a aprender un poquito sobre área y sobre barras. De hecho, para la gente que no conozca las barras, bueno, en la mayoría de los mercados, por ejemplo, futuros, acciones, mucha gente suele utilizar las barras, ¿sale? ¿Cómo vamos a marcar nosotros, por ejemplo, una tendencia? ¿Sale? Nosotros sabemos que una tendencia siempre está representada por un máximo, bueno, que cada vez es mayor que el anterior y mínimos mayores que los anteriores, ¿sale? Es decir, por ejemplo, en esta zona, ¿ok? Lo voy a marcar hasta aquí, que quedó exactamente, ¿sale? Nosotros tenemos el precio en un rango dentro de un canal, ¿ok? Díganme, y quiero que por favor ahí todos den un poquito de retroalimentación, ¿sale? Algunos de ustedes, creo que la mayoría, de pronto ha abierto operaciones con área, ¿ok? Pero sin ningún fundamento, ¿sale? Es decir, ustedes van viendo cómo se va moviendo el gráfico y simplemente abren su operación, ¿ok? Así nada más porque sí. Entonces, para nosotros utilizar la cuestión del área, lo podemos utilizar como un apoyo. Yo no recomiendo, sinceramente, o sea, basar toda tu operativa en área. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Tú puedes abrir en tu pantalla, ¿ok? La misma divisa, pero pones la pantalla en dos partes. Por ejemplo, aquí en la parte superior, ahorita me encuentro en Euro Out y para la gente que se pregunta por qué yo en las fotos que luego mando de mis operaciones siempre tengo activo el RSI, no es ni por la sobrecompra ni por la sobreventa, es simplemente porque yo busco representar el área, ¿ok? En un rango de 0 a 100. Entonces, nosotros básicamente vamos a utilizar el área como un apoyo para nuestras operaciones. Denme un segundito. Acá voy a buscar poner los gráficos a la par para que podamos analizarlo. Pero, como decía, la mayoría de palabras, y metemos una operación sin ningún fundamento, simplemente porque, bueno, creemos sí, totalmente, o sea, eso es buenísimo utilizarlo de esa manera.
Por ejemplo, todos sabemos, ¿ok? Que una vela japonesa que tiene una mecha en la parte superior o en la parte inferior, ¿ok? Es un precio máximo, ¿ok? Es decir, la vela llegó hasta un punto máximo, tocó y, bueno, tuvo retorno y cerró en otra parte, ¿ok? O sea, la vela que tiene una mecha dio un máximo y cerró un poco más abajo, o en este caso cerró un poco más arriba. Entonces, cuando nosotros, ¿ok? Representamos la cuestión del área, nosotros podemos llegar hasta ese punto máximo. Muchos de ustedes me han preguntado, cuando yo les mando algunas de mis operaciones, que por qué, ¿quién de ustedes se ha fijado que luego las operaciones yo las meto literal en el pico máximo? O sea, yo les he dicho que con precisión de francotirador y meto las operaciones en el punto máximo o en el punto mínimo al cual dio una vela. ¿Y cómo es que logro esto? ¿Ok? Porque yo tengo el área como apoyo, ¿sale? O sea, yo tengo el área siempre como apoyo y tú puedes analizar el rango, ¿ok? El máximo al cual llegó un precio. Entonces, yo no recomiendo que su operativa la basen totalmente en área, pero que lo utilicen como un apoyo, ¿sale? Eh, Simplemente lo mismo con el RSI que yo utilizo para mis operaciones en el celular, yo no lo hago de tal manera que el RSI me dé una sobrecompra o me dé una sobreventa. Cuando yo lo hago, bueno, cuando yo utilizo el área, es dependiendo. O sea, si yo voy a hacer operaciones con rechazo, o sea, dejo el área a 5 segundos, ¿ok? Pero si, por ejemplo, voy a hacer una operación con swing trading o algo por el estilo, o en algún canal de tendencia, yo la dejo de 30 segundos a un minuto. Por ejemplo, en esta zona, aquí, hubiéramos podido meter operaciones en esta zona, ¿ok? Cada que tocaba este punto, metemos operaciones a mediano plazo, es decir, 3 minutos, 5 minutos, un lapso de tiempo que no sea ni 7, ni 10, ni nada por eso, ¿sale? Entonces, el área es una representación súper sencilla, nada más cómo se mueve el precio de cualquier activo representado en el gráfico, perdón. La siguiente son las barras, ¿ok? ¿Quién de ustedes alguna vez ha utilizado barras? ¿O no tienen ni la menor idea de cómo se utilizan las barras? Por lo general, como les decía, la gente que opera acciones, que opera futuros, no utilizan velas japonesas, ¿sale? Ellos utilizan, lo más común es que utilizan barras, ¿sale? Siempre, siempre, siempre suelen utilizar barras y la mayoría de las veces no lo hacen, ¿cómo les diré? No lo hacen así tan cerca, ¿sale? Es casi lo mismo que las velas japonesas. Es decir, la barra se representa de esta manera. Para la gente que no lo sabía, mucha gente igual se acomoda con las barras. Aquí se los voy a dibujar en esta parte, ¿sale? Por ejemplo, aquí les voy a dibujar una barra hacia la alza. Denme un segundito. Acá se los voy a poner un poquito más gruesa para que puedan verla. ¿Ok? Aquí tengo mi barra. Si se fijan, tiene como dos partes que salen de la barra, ¿sale? De un lado, ¿ok? Es el precio donde abre la vela y de la parte superior es el precio donde cierra la vela, ¿sale? De la misma manera, la barra, de la misma manera que las velas japonesas, las barras tienen un máximo y tienen un mínimo, ¿sale? Obviamente, el punto máximo al cual llegó la barra no está representado como una mecha, sino, bueno, es el máximo volumen de la barra. Las que son a la baja es básicamente lo mismo, ¿sale? Es decir, tenemos una pequeñita cabeza, ¿ok? Que es donde abre la barra y tenemos otra donde cierra la barra, ¿sale? Entonces, por lo general la gente que utiliza acciones o futuros basan su operativa en barras, ¿ok? Pero lo hacen de esta manera. O sea, no lo hacen con el gráfico como lo solemos hacer nosotros, sino simplemente va representando el precio en un rango mayor, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, pero mucha gente se acomoda utilizando barras, mucha gente ve las japonesas. Nosotros obviamente hemos basado toda nuestra operativa en todo momento en la cuestión de velas japonesas, pero sí es algo muy necesario que ustedes tienen que aprender, ¿ok? Yo se los he dicho, que ustedes tienen que aprender a operar con cualquier tipo de herramienta, ¿ok?
José, de hecho, puedes minimizar la cuestión de bueno, la gente que tenga abiertas las cámaras, aquí tienes el botón para minimizarlas, ¿sale? Y ya simplemente ya no las ves. Tienes la opción de minimizarlas, ¿sale? Entonces, si se fijan, por ejemplo, miren, vamos a analizar rapidísimo una barra. Ahorita, en 13 segundos, está por abrir una nueva barra, ¿sale? Fíjense, 39, en 7 segundos va a abrir una nueva barra y va a abrir con una cabeza del lado izquierdo, ¿sale? Si se fijan, listo, ahí abre una barra. Vamos a ver nada más cómo se desarrolla para que ustedes alcancen a ver la cuestión del cierre de la barra. Por ejemplo, en este caso se está representando hacia la baja. No sé, Leo, de hecho no sé. Fíjate que te voy a ser muy sincero. La cuestión del delay he tratado de analizarlo, ¿ok? Por el internet, por muchísimas cosas, pero ya muy pronto, bueno, para la gente que no sabía, estoy por cambiarme de casa, ya me estoy cambiando de casa y igual ya voy a tener nuevos dispositivos, ¿sale? Pero ya todo tranquilo. Miren, ahorita ya está por cerrar esa barra. Si se fijan, ¿ok? La primer cabeza, acá se los va a representar con una flecha, ¿sale? La primer cabeza fue donde abrió esa barra y la segunda, ¿ok? Esta de aquí, fue donde cerró la barra, ¿sale? Con la línea, con la flecha amarilla, les voy a marcar el máximo a donde llegó esa barra, ¿ok? Que son ambos. Entonces, si nosotros representamos eso en una vela japonesa, ¿ok? Lo vamos a ver como exactamente mechas, ¿sale? Es decir, la mecha superior, la mecha inferior, pero a la hora que lo cambiamos a barras, ¿sale? Lo vamos a representar de esa manera, ¿sale? Entonces, queda claro la cuestión de las barras y cómo se representan. Hay alguien con la cámara activa y cambia la imagen. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Ahí todos me están viendo bien? ¿O cómo es eso que cambia la imagen, José? A ver, dime. A ver, denme un segundo. No había pasado esto, sinceramente no sé a qué se refieran, vaya. De hecho, sí quería saber por qué José tiene dos, o sea, está en dos cuentas, ¿sale? Todos me están viendo entonces correctamente. De hecho, no habíamos tenido ningún problema, no sé qué sea, sinceramente. Vale. Entonces, bueno, para nosotros, que ya sabemos, por ejemplo, en este caso, operar swing trading, podemos utilizar barras, podemos utilizar área, podemos utilizar velas japonesas, ¿sale? Dígame, Billy, lo escucho, hermano. Para la gente que tenga dudas, saben o sea, pregúntenme, para eso están las sesiones, para que cualquier duda que tengan, me la hagan saber, y así de sencillo, ¿sale? Pero pregunten, porque si no preguntan, jamás voy a saber. Ok, mira, para operaciones largas, yo sinceramente, Billy, te soy muy sincero, yo no recomiendo en opciones binarias operaciones de un día, de 2 días, sinceramente no las recomiendo. Entonces, el plazo más largo para las operaciones que yo recomiendo puede ser de 1 hora, quizá. Entonces, yo te recomiendo que para que tú tengas una mejor entrada, tengas como apoyo, es decir, si tú quieres abrir con temporalidad de 5 minutos, por ejemplo, tengas siempre un apoyo con una temporalidad menor, ¿sale? Para que tengas la mejor entrada, para que veas el movimiento del precio de manera más rápida. Es decir, muchos de ustedes utilizan temporalidades altas, pero yo no lo recomiendo, sinceramente, para opciones binarias. Por ejemplo, en esta zona, miren, acá les voy a enseñar algo. Veíamos un movimiento, en este caso alcista, ¿sale? ¿Ok? Acá se los voy a representar. Vemos un movimiento alcista que ya no llegó a un máximo mayor. ¿Y qué fue lo que se presentó en esta zona? ¿Sale? Ok, en esta zona, quiero que ustedes me digan, básicamente, ¿qué hubiéramos hecho en esta zona?
¿O a qué me estoy refiriendo con esta representación que les estoy haciendo? Excelente, eso es un swing trading. Entonces, si nosotros tomamos el swing a un tiempo largo, es decir, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, las operaciones son súper sencillas. Por eso yo no recomiendo operaciones tan grandes de un día, 2 días, porque siempre va a haber retrocesos, temporalidades mayores. Entonces, sinceramente no lo recomiendo, ¿sale? Entonces, la segunda parte sobre el tema del día de hoy es una mala visión. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita en Master Traders hay dos tipos de personas, ¿sale? Las personas que llenan el gráfico con herramientas, con soportes, con resistencias, con canales, con indicadores, o las personas que no marcan absolutamente nada, ¿ok? Muchos de ustedes no me preguntan, oye, es que no sé cómo marcar, no sé cómo identificar una tendencia. Por ejemplo, no sé cómo identificar un soporte. Pues nunca lo vas a identificar si básicamente jamás lo marcas. O sea, si tú no lo marcas, Jessica, por ejemplo, en este caso, el swing trading no podría ser porque ya pasó la zona de la acumulación, ¿ok? Es decir, en esta zona, básicamente de aquí, era donde hubiéramos tenido que meter nuestra operación de swing trading para aprovechar esa bajada, ¿sale? Pero en esta zona ya está subiendo un poquito más. Pedro, ¿por qué no pero en temporalidades menores de un minuto? Te voy a ser muy sincero. Cuando tú bajas la temporalidad de tu gráfico, tienes movimientos muy rápidos. Por ejemplo, hay gente que utiliza temporalidad de 5 segundos, pero por ejemplo, si tú utilizas una temporalidad de 5 segundos, ¿ok? Básicamente vas a ver movimientos súper extraños, vas a ver movimientos con gaps, vas a ver movimientos con velas que no se mueven, es decir, velas grises, vas a ver tremendos gaps, tremendas mechas, tremendos movimientos. Entonces, el problema de operar con una temporalidad menor es que, por ejemplo, si tú lo estás viendo, el gráfico tal cual lo estoy poniendo yo, y de pronto ves una vela enorme que te hace la alza, a lo mejor tú estás pensando que es una vela envolvente o que es una vela de decisión, ¿sale? Pero a lo mejor esa vela que te dio 5 segundos puede que sea un pequeño retroceso. Sí, Romario, sí lo estoy grabando, hermana, no te preocupes. Entonces, puede que esa vela sea un pequeñito retroceso. Entonces, yo no recomiendo en absoluto operar en 5 segundos ni en 10 segundos. Yo considero que el precio correcto siempre será un minuto, ¿ok? Porque en un minuto tú puedes ver la representación del precio muchísimo mejor que verlo en 5 segundos. ¿Ok? Entonces, por favor, no operen ni en 5 segundos, ni en 10 segundos, ni en 15 segundos, por favor. A ver, Cristian, Carlos, yo analizo el mercado un minuto, así como nos haces ya mi pregunta es, para tener una mejor entrada o un mejor análisis, debo analizar temporalidades siguientes. Mira, Cristian, yo lo que te recomiendo, en este caso, yo le recomiendo analizar siempre para nuestras operaciones el gráfico en temporalidades de un minuto, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos ver el movimiento del precio en 8 horas. O sea, quiero que me entiendan esto y quiero que todos me pongan muchísima atención. Muchos dicen, yo analizo el gráfico en temporalidades de 4 horas. Dime sinceramente, ¿tú crees que es necesario analizar el movimiento del mercado en los últimos, por ejemplo, en los últimos 3 días en temporalidades de 2 horas para meter una operación que va a ser de 15 minutos? ¿Sale? Ni siquiera vas a tener una buena entrada, ni siquiera vas a tener un buen fundamento, ¿ok? Cuando tu operación va a terminar siendo corta. Entonces yo considero que el tiempo correcto para el análisis del gráfico puede ser de 2 a 3 horas como máximo, ¿ok? Pero analizándolo en temporalidad de un minuto, ¿ok? Sí, claro, para Forex podría ser algo muy diferente, ¿sale? Pero en este caso, para la cuestión de binarias, es lo mejor que les puedo recomendar, ¿sale? Que lo hagan siempre de esa manera. A lo mucho yo se los he dicho que en una temporalidad de 10 minutos, como máximo, en una temporalidad de 10 minutos. Miren, acá me voy a cambiar, por ejemplo, a euro dólar para analizar algo rapidísimo. Se me quita estos indicadores, ¿vale? Miren, por ejemplo, quiero mostrarles algo. Por ejemplo, la cuestión del swing trading. La mayoría de ustedes aprendió a utilizar el swing trading de manera correcta. De hecho, si se fijan, aquí está nuevamente. Venía una tendencia alcista, ¿ok?
llegó a un punto máximo, hizo un doble techo, ¿ok? Empezó a tener zona de acumulación para hacer un cambio de sentido. Entonces sabemos que en el cambio de sentido nosotros tomamos nuestro swing trading, ¿sale? Entonces ustedes pueden apoyarse. Excelente, de hecho les voy a explicar eso. Mucha gente y muchos de ustedes han estado en grupos, en multiniveles y todo eso, pero no sabían básicamente nada de trading como tal, ¿ok? O sea, no sabían cómo utilizar una media móvil, no sabían cómo identificar una vela japonesa, qué significaba el movimiento de una vela japonesa, ¿sale? No sabían del swing trading, no sabían de acción del precio, ¿sale? No sabían identificar el mercado como un impulso y como un retroceso, ¿ok? Entonces, esas son herramientas que ustedes tienen que utilizar. Entonces, el tema del día de hoy, que era una mala visión, básicamente está representado. Ok, Carlos, cuando quiero hacer el swing trading, ¿cuántas velas debo esperar para confirmar el movimiento y lanzar la operación? Hermano, algo que quiero que usted entienda y que ustedes entiendan es que tú no tienes que esperar una vela de confirmación. Tú tienes que esperar un movimiento. Por ejemplo, vemos que aquí les voy a hacer una representación, viene de subida, el mercado ya nos dio un máximo y empieza a hacer un cambio de sentido, ¿sale? Entonces, cuando tú estás operando a favor de una tendencia, ¿ok? Tú tienes que entrar en la mejor postura. Por ejemplo, esto que les voy a explicar es algo muy lógico, ¿sale? Y quiero que ustedes lo entiendan. Una tendencia jamás podrá, y de hecho si quieren apuntarlo, ¿sale? Una tendencia jamás podrá tener un retroceso mayor del 100%, obviamente. Entonces, en una tendencia, el retroceso siempre tiene que ser más corto que el impulso, ¿ok? Siempre el retroceso va a tener que ser más corto que el impulso. Eso es un hecho. Y eso es algo muy lógico, ¿ok? Porque cada impulso va a ser más, bueno, va a ser mayor que el anterior, vaya. Entonces, para tú entrar en una operación con swing trading, tienes que entrar en el, bueno, después del retroceso. Es decir, acá se los voy a marcar, ¿vale? Tú tienes que entrar cuando haya una confirmación del movimiento. Por ejemplo, aquí ya estaba tu zona de acumulación y empieza a darte el swing trading, ¿sale? Empieza a haber un cambio de tendencia. Entonces nosotros tenemos que entrar cuando el retroceso del movimiento haya sido menor que el impulso anterior. Déjame ver si me explico. Es decir, aquí se los voy a marcar. Que este retroceso de la línea amarilla, aquí se lo voy a marcar con una línea amarilla, sea menor que el movimiento de la línea rosa. A ver, analicen eso, por favor, a ver si lo pueden ver bien. Cuando el movimiento de la línea amarilla, ¿ok?, sea menor que el movimiento de la línea rosa. Es decir, el retroceso será menor que el impulso. ¿Sí me explico? Exactamente, a eso me refiero. Entonces, es ahí cuando tú tienes que tomar tu operación. Cuando hay una confirmación de movimiento, algo que te confirme que va a continuar ese movimiento. A lo mejor muchos lo toman como una vela, ¿ok? A lo mejor, pero cuando no coinciden es porque es una tendencia rápida. Alejandro, cuando no coinciden es porque no es una tendencia, simplemente, o sea, fíjense, si un retroceso, supongamos, aquí tenemos impulso, retroceso, impulso. Fíjate, si el retroceso, que les voy a marcar aquí con una línea blanca, fuera mayor que el impulso, ¿ok? Eso no sería una tendencia, ¿sale? Eso te estaría generando un doble techo. Entonces, bueno, eso no define a una tendencia, ¿ok? Es decir, si el retroceso es del 100%, perdón. Igual. Casi siempre el impulso es más largo que el anterior. Sí, no, de hecho, puede llegar al soporte anterior, respetarlo como resistencia para que se cumpla como un retroceso. Sí, Omar, eso puede pasar, que eso se le conoce como una continuidad corta, es decir, tal cual aquí como te lo estoy marcando,
esto puede pasar y es muy común también que pueda pasar, ¿sale? Pero sí, eso también puede pasar. ¿Cuál es la cuestión? Que muchos de ustedes todavía no, o sea, fíjense, pónganme mucha atención en esto, ¿ok? Todos aquí sabemos cómo se representa una tendencia, ¿sale? Todos sabemos qué son las tendencias, casi todos sabemos qué son los soportes, todos sabemos qué son los canales de tendencia, pero más del 80% no los marca, no los sabe marcar. O sea, muchos de ustedes no saben marcar un canal de tendencia, ¿sale? Muchos de ustedes no saben distinguir una tendencia alcista o una tendencia bajista, ¿ok? Aunque todos sabemos que lo que es una tendencia bajista o lo que es una tendencia alcista, sale, no todos lo sabemos hacer. Y esa es la cuestión. Eso es cuando tenemos una mala visión. Por ejemplo, ahorita estoy en euro dólar, ¿sale? Vamos a ver fíjense, les voy a marcar. Por ejemplo, tú recién vas abriendo tu gráfico, ¿sale? Lo primero que yo te recomiendo que hagas es que marques soporte y resistencia, ¿ok? Recién abriendo tu gráfico, lo primero que tienes que marcar son puntos máximos, ¿sale? Al cual haya dado tu gráfico. Por ejemplo, aquí marcamos uno, aquí marcamos otro, ¿ok? ¿Sale? Para que tengas una referencia de lo que está haciendo el precio, ¿sale? Y en el rango en el cual lo está haciendo. Entonces, lo primero que yo te recomiendo, marcar soporte y resistencia. Por ejemplo, cuando tú estás viendo el movimiento que está haciendo el precio, ¿ok? Por ejemplo, aquí vemos en euro dólar que, bueno, hay una bajada, ¿sale? Nosotros, por ejemplo, marcamos este punto, ¿ok? No sé, lo marcamos como un suelo, y esperamos, por ejemplo, a que llegue a esa zona, ¿ok? Esperamos, por ejemplo, a que llegue a esa zona, a ver si tiene un retroceso, a ver si rompe esa zona, por ejemplo, y podemos entrar en nuestras operaciones. El problema es que no los marcamos. Díganme sinceramente, ¿quiénes de ustedes son de los que no marcan líneas? O sea, de los que no marcan canales de tendencia, porque yo sé que muchos por quedar bien dicen que sí, ¿ok? Pero no lo hacemos, o sea, muchos de verdad no lo hacemos. Casi nadie marca soportes y resistencias. El problema es que cuando está subiendo el precio, no saben hasta dónde va a llegar, ¿ok? ¿Y por qué no saben? Porque no marcan un soporte y resistencia. O sea, ¿y qué es lo peor de todo? Que aunque tú sabes lo que es un soporte, aunque tú sabes lo que es una resistencia, tú te sigues preguntando, ¿hasta dónde va a llegar el precio? ¿Cuánto más va a subir? ¿Ok? A lo mejor va a llegar por ahí. Puede que llegue hasta acá abajo, ¿ok? Pero en realidad no vas a saber hasta dónde va a llegar el precio porque no estás marcando tus líneas, ¿sale? Y es lo que les digo, eso es tener una mala visión del mercado. ¿Por qué? Porque tienes una referencia nada más mental. Es decir, tienes una referencia mental de hasta dónde puede llegar el precio. Por ejemplo, es lo que les decía, ahorita en euro dólar, si tú hubieras marcado, ¿ok? Bueno, en este caso hubieras marcado tu doble suelo, a mí me gusta marcar, por ejemplo, si se fijan, este precio máximo de acá, a donde llegó esta mecha anterior, ¿ok? A mí me gusta marcar ese tipo de movimientos porque siempre tienen mucha congruencia con movimientos posteriores. Entonces, en esa zona, hubieras metido tu operación hacia la alza cuando tocó básicamente ese máximo que respetó el suelo, metes tu operación y listo, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que como nosotros no marcamos todo eso, no sabemos, o sea, en esta zona estaríamos viendo, pues a lo mejor iba a subir, ¿no? Yo siento que a lo mejor iba a bajar, ¿ok? Entonces, eso es tener una mala visión, ¿ok? Y a eso va el tema del día de hoy. O sea, aunque la mayoría sabemos que es un soporte, muchos de ustedes dicen, no, es que yo ya sé todo, yo ya sé esto, pero no lo hacen, ¿ok? Eh, cuando yo marco un canal, sería un soporte de resistencia. Exactamente. Cuando tú marcas un canal de tendencia, tú estás marcando un soporte y una resistencia lateral. Bueno, así básicamente se le dice, que tú puedes utilizar ese canal como un soporte y una resistencia. Así de sencillo. El problema es que es lo que les digo, que no los marcan, entonces tú no sabes hasta dónde va a llegar el precio. Por ejemplo, miren, aquí en euro dólar hubo un movimiento buenísimo, se presentó un movimiento de swing trading bellísimo en esta zona, ¿sale? Por ejemplo, tú puedes marcar soportes y resistencias cortos y
canales y líneas de tendencia un poco más rápidos, es decir, microcanales de tendencia, microtendencias, soportes, resistencias, micros. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, me voy a ir acá un poquito más atrás en euro dólar. Si tú marcaras un soporte literalmente fuertísimo, bueno, te vas a una temporalidad más grande y marcas tu soporte y resistencia. Yo lo que busco es que ustedes marquen soportes y resistencias en este tipo de zonas. Miren, se los voy a representar aquí con las líneas blancas, ¿vale? Yo quiero que ustedes marquen sus soportes y resistencias, por ejemplo, en este tipo de puntos que son importantes, es decir, los puntos en los cuales hubo picos del precio, pero con un poquito más de importancia. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, puedes marcar puedes marcar este otro, este. ¿Y a qué me refiero? O sea, yo no quiero que ustedes tengan su gráfico todo atascado de soportes y resistencias, porque no se necesita eso, sinceramente. Es muy sencillo, como que cuando tú estás viendo el movimiento del precio, ¿ok? Y ves que se dirige a una zona, por ejemplo, haces más pequeño tu gráfico, marcas un soporte o una resistencia dinámica, por ejemplo, aquí, miren, por ejemplo, en esta parte de aquí, marcas ahí tu doble suelo, ¿sale? En esta parte marcas tu techo. Por ejemplo, aquí yo también lo hubiera marcado en esta zona, igual acá, marcas un techo, igual aquí, listo. Entonces, es así de sencillo, ¿sale? El problema es que no lo hacemos y estamos teniendo una mala visión del movimiento del mercado. Algo que tenemos que saber y que muchos de ustedes todavía siguen teniendo esta confusión, que cuando el mercado está por tocar, por ejemplo, o sea, miren, quiero que entiendan, que le pongan un poquito de lógica a esto, ¿vale? ¿Quién de ustedes alguna vez ha dicho, el precio va a llegar a este soporte o va a llegar a esta resistencia? Es muy probable que el precio vaya a tocar este doble techo o es muy probable que el precio vaya a subir hasta acá. Entonces, ¿cuál es el problema? Fíjense bueno, lo ilógico que es esto, ¿sale? Supongamos, esta línea amarilla que les marqué bueno, supongamos que es un techo. Entonces, el precio se va representando aquí abajo, ¿sale? ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros sabemos, ¿ok? Sabemos que el precio va a subir a tocar hasta esa zona. ¿Cuál es el problema? O sea, fíjense lo ilógico que es esto y analícenlo. Nosotros sabemos que el precio va a subir a tocar ese techo, pero preferimos esperarnos a que llegue al techo para buscar una operación hacia la baja, ¿ok? Entonces, qué ilógico es que si tú sabes que el precio va a llegar hasta esa zona, que el precio tiene que subir y tiene que tocar esa zona, tú no metes operación. Es decir, tú esperas a que el precio llegue hasta esa zona para buscar una operación en contra del movimiento del precio. Entonces, fíjense lo ilógico que es eso. Lo mismo pasa con la cuestión de los dobles suelos. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un doble suelo bien marcado en la parte de hasta abajo, ¿ok? Y vemos que el precio, por ejemplo, acá se lo voy a marcar con rojo, ¿sale? Que el precio se viene representando, por ejemplo, denme un segundito, el precio se viene representando a la baja, ¿sale? Y nosotros sabemos que el precio se dirige a tocar ese suelo. Nuestro pensamiento ilógico o nuestra mala visión nos dice que vamos a esperar hasta que el precio toque esa zona para buscar una operación en contra, ¿ok? Pero si nosotros ya dedujimos que el precio va a llegar hasta esa zona, si sabemos que el precio tiene que tocar ese soporte o tiene que tocar esa resistencia, entonces, ¿por qué no sigues el movimiento del precio? ¿Ok? Entonces, ¿por qué no metes tu operación a favor de ese movimiento del precio para buscar tocar ese soporte y esa resistencia? Eso es algo que yo sí hago muy comúnmente. Es decir, si yo veo que el precio se está dirigiendo a tocar un soporte o una resistencia, busco la operación en esa zona. Yo algo que les he dicho y les expliqué en la sesión pasada es la cuestión del volumen, ¿ok? ¿Cómo funciona la cuestión del volumen?
Cuando el precio está por tocar un soporte o una resistencia, hace las últimas velas de fuerza, ¿ok? Las últimas, ¿cómo les diré? Como el último empujón para llegar a tocar una zona, ¿ok? Entonces, ¿por qué no aprovechamos eso? O sea, ¿por qué nos tenemos que esperar hasta un retroceso? ¿Por qué tenemos que esperar a que toque un suelo? Si sabemos que lo va a tocar. Por ejemplo, miren, acá les voy a poner un ejemplito, ¿sale? Déjenme, les voy a poner ahorita un ejemplo que se vea muy, muy bien marcado, ¿sale? Por ejemplo, de un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, aquí miren, quiero que por favor todos me pongan acá mucha atención. Les voy a marcar ¿cómo se llama? Un techo con una línea blanca, un poquito más gruesa, y les voy a marcar también un suelo, ¿sale? Y quiero que todos estén bien pendientes. Por ejemplo, aquí. Aquí lo voy a marcar, ¿sale? Ahí ya tengo marcado un techo y un suelo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, supongamos que nos encontramos, sí, ¿no? O sea, antes de que llegue un soporte, muchas veces aparece una vela mucho más grande o hay velas largas y continuas, ¿sale? Es porque son velas de volumen que van a buscar tocar un soporte y una resistencia. Luego, esas velas, por lo general, son las que sacan a las personas de Forex. Sacan un stop loss o algo por el estilo, ¿sale? Miren, a esto es a lo que me refiero. Miren, acá se los voy a representar con una flecha. Supongamos que ves que el precio va subiendo aquí en esta flecha verde. No, déjenme la borro, la voy a poner para que se marque un poquito mejor. Se los voy a poner igual con blanco. Supongamos que tú estás viendo el precio en esta zona, ¿ok? Si tú ves que el precio está subiendo, ¿ok? En esta zona, todos decimos, yo creo que va a llegar hasta ese techo, ¿ok? Va a llegar a ese techo. Voy a esperar a que llegue a ese techo para meter una operación en contra, ¿ok? Pero si es a lo que me refiero, si lo que tú estás, y por lo general cuando nosotros decimos va a llegar a ese techo o va a llegar a ese suelo, el 85% de las veces lo hace, ¿ok? Y metemos una operación en retroceso y la perdemos. ¿Por qué? Porque a veces se pasa ese techo, a veces lo pasa, exactamente. Entonces vuelvo a lo mismo de siempre, aprovechar el movimiento del precio. Por ejemplo, en esta zona, miren, ahora les voy a poner el ejemplo contrario. Supongamos, aquí en esta bajada, tú estás viendo que hay fuerza, tú estás haciendo un análisis, por ejemplo, que el precio va a llegar a tocar ese suelo, el pensamiento ilógico o el pensamiento de una mala visión es voy a esperar a que toque para operar en contra. Y muchas veces la gente las pierde, ¿ok? Muchas veces pierden esas operaciones esperando que llegue ese soporte o esa resistencia y buscan el retroceso y básicamente lo pierden. A ver, denme un segundo, déjame checo ahorita cómo se está representando euro dólar para analizar eso que me estás diciendo, hermano. Dame un segundito. Por ejemplo, es lo que les decía, ahorita en euro dólar, bueno, podemos nosotros representar esto, lo que se está pasando ahorita de dos maneras. Lo ideal hubiera sido nosotros meter la operación en este techo, es decir, cuando tocó el techo, ¿sale? O cuando iba de subida a tocar ese techo, ¿sale? Pero no esperarnos a que toque, ¿ok? O sea, no esperar teniendo un buen impulso, teniendo una buena continuidad, o sea, no esperar para buscar el retroceso, o sea, si toca un techo y toca un suelo y puedes meter una operación de retroceso, adelante, ¿sale? Pero no busques el movimiento contrario, ¿sale? O sea, busca la continuidad cuando están en ese tipo de operaciones. Entonces, fíjense, a eso me refiero con una mala visión, ¿sale? Que todos sabemos, por ejemplo, aquí muy probablemente puede ser un hombro, cabeza, hombro, ¿sale? Sí se puede representar ahorita, ya les había dicho que hay varias variantes, que sería básicamente, aquí está, un hombro, cabeza, y que haga el segundo hombro de manera simétrica,
y se sigue para abajo, ¿sale? Puede hacer un hombro, cabeza, hombro, ahorita euro dólar, y puede que sí lo haga Billy, en realidad, o que me preguntó Jefferson, puede que sí lo haga. Y bueno, ¿cómo puedes entrar en esa zona? Es lo mismo que un swing trading, ¿sale? Básicamente lo mismo. Cuando llegue a esta zona y te confirme el movimiento hacia la baja, ahí metes tu operación, ¿sale? Entonces, fíjense, quedó claro la cuestión del área, ¿sale? Las operaciones antes de tocar un soporte o resistencia son operaciones cortas, ¿eh? Yo meto operaciones máximo a 5 minutos, máximo a 5 minutos, es decir, cuando yo veo que está ya por tocar, es decir, que yo digo, a lo mejor 3 velas más y toca el soporte, 4 velas más, la meto a 2 minutos, a 3 minutos, por ejemplo. Pero sí son operaciones cortas, o sea, no hagan operaciones tremendamente largas, porque luego sí puede que les alcance el retroceso. Entonces, son operaciones un poco cortas, buscando que toque ese techo, ese suelo. Inténtenlo, de verdad. Es muy, muy, muy buena técnica. Miren, por ejemplo, ahorita en euro dólar, sí está respetando, de hecho, el movimiento, porque ya está dando una vela hacia la baja, ¿ok? Entonces, sí está respetando. Si se fijan, bueno, para la gente que no lo notó, les apuesto que esas mechas que dejaron estas velas coincidieron con el cierre de movimiento anterior. Bien, y de aquí lo voy a marcar. Se los apuesto y se los recontrapuesto. Ahí está. ¿Sale? Quedaron exactamente a donde fue el cierre del movimiento, bueno, del impulso anterior. Entonces, es a lo que me refiero, que ustedes tengan una mejor visión. Tampoco quiero que marquen 50 soportes y 70 resistencias, porque eso de nada les va a servir. Nada más se van a confundir. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Ok, supongamos, ahorita vamos a ver una nueva divisa. Quiero que todos, bueno, los que tengan abierta la plataforma lo hagan. Quiero que abran Euro-Yen, por favor. Todos abran Euro-Yen. ¿Sale? Vamos a abrir Euro-Yen. Temporalidad de 1 minuto. Ok, ¿qué estamos viendo en Euro-Yen? Hacemos rápido el gráfico hacia atrás. Vemos que en la parte superior hizo un doble techo en esta zona. Ok, llegó un doble techo. Marcamos, por ejemplo, el suelo del pico anterior. Denme un segundo. Así es como tienen que hacerlo. Marcamos este suelo anterior. Vemos que ahorita, exactamente es lo que les decía, ahorita está buscando tocar una resistencia. Entonces hubieras podido meter tu operación un poquito, si lo hubiéramos abierto la divisa un poquito más abajo, hubiéramos podido operar al toque de esa resistencia, ¿sale? Igual, ¿qué es lo que puede que pase? Supongamos que haya una zona de acumulación, es decir, déjame un segundo, déjame quitar esas fechas. Esto es algo que puede pasar, ¿sale? Que llegue aquí, te quede en esta zona y te busque dar el cambio, es decir, te busque dar un swing trading. Entonces, así es como ustedes tienen que hacer esos análisis, ¿sale? Tienen que hacer análisis dinámicos. O sea, porque díganme, ¿de qué les va a servir hacer un análisis de los últimos 12 meses si ustedes ni siquiera meten operaciones de Forex, si no meten operaciones largas? O sea, tus operaciones siempre las vas a meter en base a las últimas 2 horas, a las últimas 3 horas del mercado, como mucho. ¿Sale? Entonces no hagan eso, hagan análisis que sean buenos, impecables y dinámicos. De hecho, por ejemplo, yo posiblemente si hubiera marcado también esta línea anterior, ¿ok? Denme un segundito. ¿Qué está haciendo el mercado en esta zona? Miren, vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer en esta zona? Mucha gente lo que hace, abre, por ejemplo, un tiempo de unos, híjole, creo que el tiempo está en, uy, sí, ya está por cerrar la divisa. Entonces, bueno, ahí ya no es tan recomendable cuando está por cerrar, pero se fijan que esto es exactamente lo que les estoy diciendo. O sea, nosotros podemos tomar totalmente este movimiento hacia la alza. O sea, lo hubiéramos podido tomar cuando nos dimos cuenta que el mercado iba a tocar esa zona nuevamente. ¿Cuál es el problema? Que nosotros esperamos a que toque para ver si tiene un retroceso, pero si estamos viendo una continuidad limpia, podemos seguir a operar a favor del toque de una resistencia, ¿sale? ¿Sí me explico? Con la cuestión de operar a favor del toque, es decir, no esperar el retroceso, sino operar a favor del toque. Y de hecho, en esta zona respetó el triple techo, ¿sale? O sea, igual, para quien tomó la operación,
creo que sí está respetando bien el triple techo, ¿vale? Que ya había tocado en 2 ocasiones. Aquí exactamente cuando tocó, tuvo el retroceso, por ejemplo, para quien metió la operación a los 4 minutos que faltaban, bueno, posiblemente vaya a ser positiva, ¿sale? Entonces, a eso me refiero, ¿ok? A eso me refiero con que tengan una visión. Miren, vamos a hacerlo una vez más. Voy a abrir el USD CAD, ¿sale? Para quien lo tenga abierto, voy a abrir USD CAD y así es como quiero que lo hagan, ¿ok? Vemos el movimiento, hacemos el gráfico hacia atrás. Lo primero que notamos es que hubo un swing trading, ¿sale? Lo primero es que esta fue la zona de swing, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, tuvo la tendencia alcista, ¿ok? Tuvo la acumulación e hizo el cambio de sentido. Entonces, lo primero que vamos a analizar en el USD CAD va a ser esto, ¿ok? Vamos a marcar, por ejemplo, los techos y los suelos. Aquí voy a marcar 1, aquí voy a marcar 2, ¿vale? Estos son los dos que voy a marcar. El movimiento ahorita se encuentra en esa zona. Denme un segundito, porque cuando los marco con zoom, se me van. Los voy a marcar directamente desde aquí de Eco Option. Es decir, marcamos la línea horizontal en esta zona, ¿ok? Que fue donde había llegado el movimiento anteriormente, que es bueno, un techo que posiblemente se está convirtiendo en un triple suelo, porque ya lo tocó 2 veces. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sale? Posiblemente podemos buscar ahí una operación dependiendo cómo esté el movimiento, ¿ok? Denme un segundito. Eso es lo que quiero que ustedes marquen. Por ejemplo, pueden marcar en esta zona, pueden esperar esto, fíjense. Lo que ustedes pueden esperar es una continuidad a la baja. Esperamos un retroceso en el movimiento del USD CAD, es decir, esperamos un movimiento hacia la alza y seguimos en continuidad, porque muy probablemente el movimiento esté buscando tener una bajada de el mismo vuelo que fue la subida, ¿sale? Entonces, eso es lo que ustedes quiero que hagan, que tengan un análisis dinámico, que tengan un análisis impecable, que lo hagan de manera muy correcta. De hecho, mucha gente ahí les ha puesto que estar metiendo operaciones a la alza a unos, ¿qué serán? Yo le voy que mucha gente está metiendo operaciones a unos 10 minutitos ahí en esa zona, a unos 20 minutos como máximo, porque ahorita está en una zona de un doble suelo, que es un techo que se acaba de convertir en un suelo. Entonces mucha gente ahí está teniendo operaciones hacia la alza. Sí, claro, no. En esta parte mucha gente está metiendo operaciones a la alza, a un mediano plazo, es decir, a unos 10 minutitos, posiblemente sería una operación hacia la alza. El problema es que, bueno, a mí no me gusta operar en contratendencia, y al menos que sea un techo muy importante. Sí, por ejemplo, cuando se confirmara el movimiento, una vela, por ejemplo, envolvente o algo por el estilo, ahí tomas una operación, por ejemplo, a la alza, a unos 5 minutos y adelante, ¿sale? Sí, no digo que esté bien o esté mal a la alza, pero tiene que depender de tu análisis. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Obviamente vemos que la bajada perdió muchísima fuerza, perdió volumen y, por ejemplo, si alguien lo hubiera metido en el punto máximo a 5 minutos, bueno, habría sido buena, pero ustedes saben que a mí me gusta operar a favor de la tendencia. ¿Por qué? Porque si se fijan, la fuerza a favor siempre va a ser mayor que el retroceso. Miren, aquí les voy a marcar del tamaño del cual fueron las bajadas, ¿sale? Con blanco. Aquí está, bajada, 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 bajada. O sea, vean el volumen de las bajadas que les acabo de marcar con blanco y ahora vean el volumen por ejemplo, de las subidas. Son básicamente nulas, ¿sale? Entonces, ¿para qué buscar operar en un retroceso cuando puedes buscar una continuidad súper sencilla? De hecho, en esta parte, cuando se dio el swing trading, bueno, posiblemente algunos de ustedes la habrán identificado y habrán metido una operación de swing. Entonces, bueno, esta sesión era básicamente en la cuestión de una mala visión. Quiero que lo hagan, por favor. Quiero que todos marquen ese tipo de soportes, de resistencias,
Una pregunta, en la cuestión de área y todo eso, ¿quedó todo claro cómo funciona el área? Porque mucha gente me había preguntado y no sabía cómo se utilizaba, pero sí quedó claro la cuestión del área. Entonces, lo que yo les decía era esto, que todos sabemos, obviamente, cómo funcionan los soportes, todos sabemos cómo funcionan las resistencias, pero se los apuesto que no lo hacemos, ¿sale? Se los apuesto que no lo hacemos. Ah, sí, claro, voy a hacer una operación con área. De hecho, si se fijan, ahorita nos, miren, les voy a explicar, por ejemplo, una operación en área, ¿sale? A ver, déjenme cambiar acá rapidísimo a área. Por ejemplo, yo lo que haría en esta zona de área, ¿sale? Yo lo que haría sería, por ejemplo, esperar que tenga un retroceso, el movimiento, es decir, un pequeñito retroceso hacia la alza y meterle hacia la baja. Déjenme ver cómo se representa el movimiento. Sí, es que obviamente mucha gente se acomoda con área, mucha gente con swing, digo con swing, con velas japonesas, mucha gente con barras. Entonces, este movimiento que se está dando ahorita tiene que tener un retroceso sí o sí, en un SDK. Es decir, nosotros podemos entrar en el retroceso o, bueno, mucha gente utiliza las operaciones cortas. Denme un segundito. Por ejemplo, si ahorita el USDK diera un retroceso en operaciones cortas, por ejemplo ahí, mucha gente mete una operación hacia la baja, ¿sale? Hoy, en continuidad, por ejemplo, quien tenga área en esa zona, ahí hubiera podido meter una operación hacia la baja, por ejemplo, ¿sale? Para buscar la continuidad. Sí es lo que les digo, tiene que tener un retroceso sí o sí, o sea, eso es un hecho, de que tiene que tener un retroceso, tiene que haber un retroceso para buscar una continuidad, ¿ok? Entonces, muy probablemente su operación tendría que ser en la continuidad del movimiento. ¿Ok? Déjenme checo cómo se está representando ahí con velas japonesas. ¿Ok? Y de hecho, si se fijan, la gente que metió la operación cuando tocó el suelo a 5 minutos, creo que la habría tenido ganadora, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, habría sido ganadora la gente que la metió porque respetó, sigue todavía en esa zona del suelo, ¿sale? Entonces, fíjense, la actividad que les voy a dejar el día de hoy, quiero que todos la hagan. De hecho, estoy esperando la presentación que les dejé. Muchos ya me la mandaron, muchos no me la mandaron. En estos días la voy a revisar, ¿sale? Pero la actividad de el día de hoy va a ser esta, ¿ok? Sí, de hecho tuvo que haber sido ganada, ¿eh? O sea, la gente que la metió 5 minutos, esa operación tuvo que haber sido ganada, ¿sale? Si la agarraron en el punto máximo, vaya. Entonces, ¿cómo va a ser la actividad del día de hoy? ¿Ok? Quiero que ustedes marquen soportes, resistencias y canales, ¿ok? Pero en zonas muy marcadas. ¿A qué me refiero con eso? O sea, quiero que ustedes marquen, por ejemplo, un doble techo en una zona en la cual haya hecho esto. Por ejemplo, es decir, zonas marcadas, zonas con picos, pero quiero que sean soportes dinámicos, ¿ok? Quiero que sean soportes y resistencias dinámicos, es decir, no soportes de 3 horas, no soportes de 2 días, no, no, no. O sea, acá les voy a poner un ejemplito, por ejemplo. Denme un segundo. Miren, acá les voy a poner un ejemplo, denme un segundo. Sí, Luis, en la presentación era básicamente una presentación acerca de todo lo que hemos visto en Master Traders, ¿sale? Es decir, qué era lo que sabías antes de entrar a Master Traders, cómo representas ahora, ahora que estás en Master Traders, es decir, qué aprendiste en Master Traders, cuál ha sido tu conversión en Master Traders, todo eso era la actividad que teníamos. ¿Sale? Pero ahorita, igual si alguien la puede compartir en el grupo, se los agradezco totalmente, por favor, para que Luis pueda analizarla. Miren, entonces a esto me refiero, miren, este, por ejemplo, de aquí, hizo un pico, tuvieras marcado esto como un doble suelo, ¿sale? Ahí ya tienes una parte de la, de la actividad. Miren, denme un segundo que ya se me movió esa parte. Bien, acá se los voy a marcar, denme un segundito. Les voy a marcar 2 o 3 para que ustedes puedan verlos de manera muy rápida. Por ejemplo, aquí tenemos
un suelo dinámico que lo respetó y un techo dinámico, ¿sale? Ahí ya tenemos una. Aquí tenemos otro dinámico. Aquí tenemos otro dinámico, ¿sale? Eso es lo que quiero. O sea, que marquen soportes y resistencias de manera sencillas, en un tiempo, en un time frame de 4 horas aproximadamente, en temporalidad de 1 minuto, ¿sale? 2 soportes, 2 resistencias y 2 canales, por favor. Quiero que ustedes me lo representen con velas japonesas y me lo representen con área, ¿ok? O sea, que me representen ambos movimientos con área y con velas japonesas. Les iba a comentar, esta semana voy a tener 2 dinámicas que van a estar buenísimas para todos ustedes. Y de verdad, espero que les guste esas actividades. Ya llevo tiempo preparándolas y yo espero que verdaderamente les guste. Por favor, la gente que no marca soportes, resistencias, háganlo. O sea, yo sé que todos saben, o sea, yo sé que esto que les estoy diciendo todos lo saben. Yo sé que todos saben marcar un soporte. Yo sé que todos saben qué es una resistencia, qué es un canal. Pero si no los marcan, jamás van a tener buenos fundamentos para sus operaciones. ¿Okay? Jamás van a tener una buena visión. O a la gente que les gustan las velas de rechazo, ¿okay? Tú puedes saber con un soporte hasta dónde va a llegar el rechazo de una vela. Es decir, hasta dónde te va a llegar un máximo para agarrarla literal en el punto más alto y la agarras en contra. Pero ¿cómo vas a saber hasta dónde va a llegar esa vela? Ah, pues con un soporte. Sí, Alejandro, los soportes y resistencias dinámicos básicamente son soportes en zonas pequeñas. Por ejemplo, no en puntos máximos, literal, así, no, sino en zonas pequeñas. Por ejemplo, mira, acá te va a marcar otro. En esta zona de aquí, un techo, ¿ok? Se hizo suelo, ¿sale? Es un techo que se hizo un doble suelo, y más abajo, nuevamente, hubo otro techo que se hizo un doble suelo. Entonces luego les voy a explicar eso también, porque mucha gente no lo sabe. La semana pasada nos dijiste que mandarías un mensaje muy importante en el grupo, pero nunca llegó. No, Francisco, no lo comuniqué. ¿Qué crees que el día de hoy, de hecho ahorita tengo muchísimo trabajo por hacer de esto que estoy por decirles, pero no, de hecho no les mandé el mensaje, no porque se me haya olvidado, pero es algo que estoy preparando, que obviamente es por beneficio de todos, pero muy bien, muy bien. Sí, los voy a decir, se los prometo que se los voy a decir. De hecho, si se fijan, perdón, cambiando un poquito de tema, en EuroY está dando el patrón Sago, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya lo dio 7 ocasiones el patrón. Y posiblemente siento que sí lo va a dar una octava, ¿sale? Después de esta vela que se está dando, puede ser que sí lo dé. Entonces, bueno, por favor, la actividad todos, y tienen la otra actividad, por favor, la gente que no haya hecho la presentación, quiero que lo haga. La gente que es nueva, tienen la actividad de imprimir los patrones de vela, de los videos de chartismo y patrones de vela que están en mi canal de YouTube, y por favor, hacer una comparativa de esos patrones junto con el mercado. Y miren, dicho y hecho, respetó totalmente el patrón. ¿Por qué? Porque, bueno, fue una vela de rechazo, pero respetó nuevamente el patrón 1 por 1,5 en esta zona, ¿sale? Para quien lo haya tomado, lo tuvo que haber tomado a la alza, ¿sale? Sí, ahorita les voy a mandar por el chat la actividad para que la sigan. Y para quien tomó la operación ahorita, lo hubieran tenido que haber tomado a la alza, obviamente, respetando el patrón, y tuvo que haber sido hacia la alza, ¿sale? Al siguiente minuto. Entonces, ahorita les dejo las actividades. Para la gente que no esté en el grupo privado de Master Traders, por favor, si me puede avisar por privado para agregarlos ahorita. Y la actividad, por favor, para hoy en la noche, ¿sale? Quiero la actividad para hoy en la noche. Y bueno, espero les haya gustado la sesión. Espero que ya entiendan lo que es tener una mejor visión del mercado, ¿ok? Espero que empiecen a tomar ese tipo de análisis dinámico, porque es algo muy necesario. Sí, Eladio, de hecho esa era una operación sencilla, porque está respetando el patrón ya en 1, 2, en 8 ocasiones. Entonces, bueno, ya si lo respeta 5 veces, es muy probable que una sexta y una séptima, ¿sale? Entonces, bueno, espero les haya gustado la sesión, que Dios los bendiga a todos. A ver, en USDCAD, déjame la checo, José. Miren, por ejemplo, ahorita en el retroceso que está dando USDCAD,
Si lo da un poquito más arriba, sería una buena postura para entrar a mediano plazo, bueno, o sea, 20 minutos, media hora, hacia la baja, ¿vale? Entonces, bueno, que Dios los bendiga a todos y hablamos más tarde. Espero les haya gustado la sesión y Dios los bendiga a todos, ¿sale? Que tengan una linda tarde.